Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, La guerra de los dioses y los hombres, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido. Estábamos hablando entonces de esa comparación entre los hititas y esa actitud de los llamados dioses, entre comillas, de los egipcios, de los israelitas, que masacraban en la guerra, o sea, eran guerras sin ética, deshumanas completamente. Y hablábamos entonces que Zecharia Sitchin hacía ese señalamiento entre el dios Amón-Ra, que guiaba a los egipcios, y el dios Yahvé, que guiaba a los israelíes. Eran guerras para exterminar, no solamente para robar, sino para exterminar. Entonces, como ya dije, no había como una ética en la guerra para estas personas guiadas por esos llamados dioses, entre comillas. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, la milagrosa liberación de los israelitas del cautiverio de Egipto en dirección a la tierra prometida se atribuye en el relato bíblico del Éxodo a la intervención directa de Yahvé en aquellos trascendentales acontecimientos, o sea que los dioses, tanto Yahvé como los otros dioses, ya se menciona en el Antiguo Testamento, tenían a veces una actuación directa entre sus ejércitos, presencia física real, y que se ha testimoniado en textos antiguos, donde algunos reyes dicen que su Dios lo acompañaba con armas, utilizando esa tecnología que tenían los Anunnaki, con armas diferentes que acababan con los terrestres. Dice aquí el texto del Éxodo, y viajaron desde Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto, y Yahvé iba delante de ellos, de día en un pilar de nube para dirigirles el camino, de noche en un pilar de fuego para darles luz. Eso está hablando de tecnología, señores. La gente lee la Biblia y no repara en esos detalles. Pura tecnología. ¿Qué aparato, qué nave podía dar luz en la noche, iluminar todo un terreno inmenso con su propia fuente de luz? Y de día como una nube. Pues lo mismo que se ve hoy, los ovnis en varias partes del mundo escondidos detrás de una nube. Ellos mismos producen nubes para camuflarse. Y en la noche se les ve que tienen su propia luz, fuente de energía fuertísima, como no la tiene ningún aparato aquí de la tecnología de los terrestres. Entonces, este texto del Éxodo está hablando de eso, pura tecnología de los Anunnaki, en este caso el tal Yahvé, que era uno de ellos. Los acompañaba de día, y fíjense que se repite el mismo hecho, ¿no? Hoy diríamos un ovni, una nave, pero es una nave que no sabemos qué forma tiene, pero que de noche irradia tanta luz que puede guiar a todo un campamento de personas. Y de día, pues, se le ve en la nube, que no es una nube normal, porque va desplazándose junto con el pueblo, diciéndole: yo estoy aquí con ustedes, los voy acompañando. Y fíjense que cuando ustedes se leen el Nuevo Testamento, hablando en uno de los evangelios, hablando del nacimiento de Jesús, dice que venían unos magos del oriente, astrónomos, que podían leer las estrellas y ver los signos en las estrellas, y que venían en el desierto hacia Jerusalén, hacia Belén, donde había nacido el niño, y que los guiaba una estrella, dice, que se detenía y con la luz les señalizaba dónde había nacido.
Y mucha gente, vuelvo y repito, lee esos textos bíblicos y no se para a pensar. Ahora con la tecnología que tenemos hoy, con los conocimientos tecnológicos que tenemos hoy de naves, avistamiento de naves, de ovnis, sabemos que no podía ser una estrella dentro de un planeta no tiene lógica. Una estrella con luz propia dentro de un planeta. Son los planetas los que giran alrededor de estrellas, como el Sol. Entonces no podía ser una estrella, como dice el texto. Evidentemente el texto está manipulado, como está prácticamente la Biblia antigua y el Nuevo Testamento, manipulado por las iglesias, por las religiones, para que diga lo que ellos quieren que diga. Pero la verdad sale, aunque la hayan manipulado, ¿no? No hay ninguna estrella que se detenga en su ritmo caminando y que se ilumine un local concreto en la Tierra. Entonces, evidentemente era una nave. Diríamos hoy un ovni, una nave desconocida que los iba guiando. Entonces son los mismos, es la misma gente que está ahí en esa tecnología. Son los Anunnaki iluminando. Una estrella que se detiene para decirles en tal lugar o sea, astronómicamente ya vemos que no es viable una estrella detenerse dentro de un planeta. No tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Evidentemente era una nave. Y sigue diciendo entonces Echaria Sitchin, después de esta presencia, con esta tecnología frente a esas tribus que salieron de Egipto, dice, después sobrevino una batalla naval de la cual el faraón prefirió no dejar inscripciones, o sea, información de esa batalla. Y sabemos de esa batalla por el libro del Éxodo. Dice el texto del Éxodo, y el corazón del faraón y de sus sirvientes se tornó con respecto al pueblo. Y los egipcios salieron en su persecución y sorprendieron al pueblo acampado junto al mar. Y Yahvé hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este toda aquella noche y secó las aguas. Y las aguas se separaron. Y los hijos de Israel cruzaron por la mitad del mar, sobre tierra seca. Al romper el día, cuando los egipcios se dieron cuenta de lo que había ocurrido, el faraón dio la orden de que los carros siguieran a los israelitas. Pero, y sucedió, dice el texto antiguo, en la vigilia matutina, Yahvé contempló el campamento de los egipcios. Para poder contemplar el campamento desde arriba, desde su nave. Desde el pilar de fuego y nube, ¿ven? Desde el pilar de fuego y nube. ¿Era un ovni redondo o era un ovni tipo de esos cilíndricos alargados que se han visto ya tantas veces? Porque aquí dice una columna, entonces en posición horizontal podía verse como una columna con luz propia, ¿no? Una columna de fuego. Dice desde el pilar de fuego y nube. Ven, ahora juntan los dos elementos. Antes decía que de día se aparecía como una nube, camuflado en una nube, guiando al pueblo, y de noche la luz iluminaba el camino, tenía una fuente de energía propia. Ahora se juntan los dos elementos aquí en el texto del Éxodo, que continúa diciendo, desde el pilar de fuego y nube. Ahí están los dos elementos de la nave. Luz propia y puede camuflarse detrás de una nube, producir su propia nube. Ya hay aviones estadounidenses, rusos, chinos que producen nube para camuflarse. Entonces imagínese usted esta tecnología que millones y millones de años más actual, más avanzada que la nuestra. ¿Cómo no lo harían? Y desde el pilar de fuego y nube, y sembró la confusión en el campamento egipcio, y aflojó las ruedas de sus carros, haciendo dificultosa su conducción,
Y los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas, pues Yahvé lucha por ellos contra Egipto. El mismo Anunnaki luchando. Y ya en textos sumerios aparecen ellos luchando junto a los terrestres, animándolos o usando sus armas, o dándole armas a algunos terrestres para que las usen contra los enemigos. Por eso el faraón huye. No hay manera de enfrentar esa tecnología que los Anunnakis usan. Fíjense, el Anunnaki o el tal Yahvé no le está dando la tecnología al pueblo, él la usa. Eso siempre hacían los Anunnaki. Ellos usaban la tecnología, pero no la compartían con el pueblo. No tenía acceso el pueblo a esa tecnología. Ellos la usaban, en medio del pueblo sí. Pero el soberano egipcio, dice Zecharia Sitchin, en su persecución a los israelitas, ordenó a sus carros que prosiguieran con el ataque. El resultado fue calamitoso para los egipcios. Y dice el texto del Éxodo, y las aguas volvieron y cubrieron a carros y jinetes y a todo el ejército del faraón que les seguía. No quedó ni uno de ellos. E Israel contempló el gran poder que Yahvé había mostrado sobre los egipcios. ¿De qué manera fue que Yahvé mostró su poder al pueblo de Israel con los egipcios, destruyéndolos, matándolos? Ustedes entienden lo que le estoy diciendo, ¿no? Que no vale, no se dejen engañar, porque Dios es misericordioso y amoroso, ¿no? La Biblia no presenta a ese Dios. Ni Alá tampoco lo era, aunque los libros que han escrito, el Corán y la Biblia hablen de eso, de que Dios era misericordioso. Lo que menos muestra es eso en los escritos antiguos. Mostró su poder destruyendo a miles y miles de hombres, un ejército entero, animal, todo el mundo. Los mató a todos, con una tecnología que los otros no tenían, o sea, una superioridad tecnológica, armamentística frente a un ejército inferior, los hundía a todos. Entonces no es nada extraño, simplemente hay que pensar en la tecnología que tenían. Si un helicóptero hoy encima del mar puede echar las olas para aquí, para allá, las aguas, imagínense que no puede hacer un aparato de estos con millones y millones de años enfrente de nuestra tecnología. No podría dividir el agua, claro que la podría dividir, con un viento que produzca. Si ya pueden absorber a las personas a través de luz, de rayos de luz, abducir, como se dice, llevarse personas y animales hacia las naves en el aire y absorberlas a través de una luz, ¿qué no podría hacer esa gente con el agua? Entonces hay que, ya con la tecnología que uno tiene hoy, los conocimientos que uno tiene hoy, se entiende más esos textos de la Biblia, porque están hablando de una tecnología de millones de años anterior a la nuestra, más avanzada, que todavía no tenemos, pero ya se comprende mejor. Nada de llenarse la cabeza, que fue un milagro, no es nada de eso, es pura tecnología más. El que tiene la mejor tecnología, tiene la mejor alma, es el que gana, es el que más destruye. Dice Zecharia Sitchin, el lenguaje bíblico es casi idéntico al utilizado por un faraón posterior llamado Ramsés II, para describir la milagrosa aparición del dios entre comillas, el Anunnaki, Amon-Ra, el Marduk. Junto a él, el Marduk aparece junto al faraón, que le servía a Marduk. Describir la milagrosa, dice Zecharia Sitchin, la milagrosa aparición de Amon-Ra junto a él, o sea, junto a Ramsés II, en una batalla decisiva sostenida contra los hititas en el 1286 a.C. O sea, el documento está datado, está con fecha. 1286 años antes de Cristo. Amon-Ra luchando junto al faraón que le servía a él. Recuérdense que el territorio donde comanda Amon-Ra o Marduk es Egipto. En la batalla, dice Zecharia Sitchin, que tuvo lugar en la fortaleza de Kadesh, en el Líbano, lo que hoy es el Líbano,
Se enfrentaron 4. Recuerden que los egipcios subieron hasta Canaán, hasta el Líbano, conquistando. Y que los hititas también vinieron del norte y bajaron hasta Canaán, pero no conquistaron ni arrasaron como hacía el faraón, sino que se establecieron como colonos. No exterminaban como hacía el faraón, que llegó hasta allá exterminando y gloriándose de haber matado a miles, quemado todo, arrasado con todo. Lo mismo que hace el tal Yahvé. Anatema, o sea, arrasen con todo, animal, bosques, niños, mujeres, jóvenes, viejos, todo, arrásenlo con todo, es la misma actitud. Dice que Ramsés II estaba allá, salió de Egipto y se fue hacia la península del Sinaí, siguió subiendo y llegó hasta el Líbano, conquistando territorio en nombre de su dios Amon-Ra o Marduk, desde Egipto. Dice que esa batalla fue contra los hititas, aquel pueblo que les decía que tenía más humanidad en la batalla. Era más. Dice, en la batalla que tuvo lugar en la fortaleza de Cades, en el Líbano, se enfrentaron 4 divisiones del faraón Ramsés II contra las fuerzas movilizadas por el rey hitita Muatalis desde todas las partes de su imperio. Concluyó con la retirada de los egipcios, cortando en seco la embestida de estos por el norte hacia Siria y Mesopotamia. Ven, los hititas, expertos en la guerra, que también tenían su dios, hicieron retroceder al faraón. Ya estaba ya en el Líbano, fue desde Egipto, subió y ya estaba en el Líbano, conquistando todo. Los hititas lo hicieron retroceder desde el Líbano hacia Egipto de nuevo. También agotó los recursos hititas, debilitándoles y dejándoles al descubierto. La victoria de los hititas pudo haber sido más decisiva, pues a punto estuvieron de capturar al mismo faraón. Solo se han encontrado parte de inscripciones hititas que tratan de esta batalla, pero Ramsés II, a su regreso a Egipto, derrotado, vio conveniente describir con detalles su milagroso escape. O sea, este hecho de su dios Marduk presentarse personalmente junto a él para salvarlo, que ya lo estaban casi capturando, o sea, los hititas los rodearon. Fíjense la tecnología de los hititas, la técnica de los hititas. Agarrar al jefe en la guerra, agarren al jefe, agarren al faraón, vamos a agarrar al faraón, el ejército se dispersa de una vez. Ya lo tenían rodeado. Y el faraón desesperado clama a Marduk: yo estoy aquí por ti, tú fuiste que me enviaste, ustedes son los que dan las órdenes para uno guerrear, ustedes son los dioses. Ahora, ¿cómo yo salgo de esta? Ayúdame. Dice entonces que el faraón guardó este relato de ese acontecimiento en esa guerra en el Líbano contra los hititas. Y sigue diciendo Sicharia Sitchin, en las inscripciones de las paredes del templo en Egipto, que están acompañadas por detalladas ilustraciones, Ramsés II cuenta que los ejércitos egipcios llegaron a Cades, ya en el Líbano, y acamparon al sur, preparándose para la batalla. Pero sorprendentemente los enemigos hititas no se lanzaron al combate. La técnica de los hititas, no atacaron. Entonces Ramsés ordenó a 2 de sus divisiones que avanzaran hacia la fortaleza de los hititas. Fue entonces cuando aparecieron de la nada los carros hititas, ¿ven? Hacían de cuenta que estaban a la defensiva. Cuando el faraón ataca, le sale en la retaguardia compañías hititas, la técnica de los hititas. Entonces Ramsés II ordenó a 2 de sus divisiones que avanzaran hacia la fortaleza, ya que los hititas no se decidían a atacar. Fue entonces cuando aparecieron de la nada los carros hititas, atacando por detrás a las divisiones egipcias que avanzaban y provocando el caos en los campamentos de las otras 2 divisiones. Descontrolaron todo el esquema que tenía el faraón, los hititas, con esa técnica de ataque. Cuando presas del pánico, las tropas egipcias se pusieron en fuga
descontroló toda la formación, entonces sálvese quien pueda. Ya no hay un orden ya para seguir en la batalla. Los hititas descontrolaron el orden que tenían los 6, entonces se desperdigaron, como se dice. Cada uno cogió su camino de las divisiones del faraón. Presa del pánico, dice. Cuando presas del pánico las tropas egipcias se pusieron en fuga, Ramsés se dio cuenta de pronto de que su majestad estaba totalmente solo con su guardia personal. Sálvese quien pueda. Descontrolaron el orden que tenía el ejército egipcio, se desbandaron y dejaron solo al faraón. Sálvese quien pueda. Dice que solo que cuando él percibió, se sorprendió porque solo estaba él y el que guiaba el carro de él. Dice, y unos cuantos, dice, su guardia personal, rodeado por el ejército hitita. Y cuando el rey miró detrás de sí, vio que estaba bloqueado por 2.500 carros de los hititas. 2.500 carros bloqueados, no tenía salida. Ya está prácticamente capturado vivo. Su majestad estaba totalmente solo con su guardia personal y cuando el rey miró detrás de sí vio que estaba bloqueado por 2.500 carros. No de los suyos, sino de los hititas. Abandonado por sus oficiales, aurigas e infantería, Ramsés se volvía a su Dios. Abandonado por sus generales, fíjese. Se fueron todos, se desbandaron. Sálvese quien puede. El faraón que se salve también si puede. Vámonos. No han descontrolado los hititas. Desbandaron a todo el ejército del faraón. 2.500 carros de los hititas rodeando al faraón. Y no había nadie que lo defendiera. O sea, fíjense el descalabro que los hititas causaron en el ejército egipcio. Que era mayoritario. Dice que eran 4 divisiones de soldados. El faraón, 4 divisiones. Y dice entonces, abandonado por sus oficiales, aurigas, hasta los que guiaban el carro del faraón, tirados por caballos, se desbandaron, salieron corriendo a salvar su vida. Ramsés dice, cuando Ramsés se vio en esa situación, abandonado por sus oficiales, aurigas e infantería, se volvió lo que le quedaba al pobre. Es infeliz de Ramsés II, clamarle al que lo envió a esa locura, a Monra, el Marduk. Abandonado por sus oficiales, aurigas e infantería, Ramsés se volvía a su Dios, recordándole que se encontraba en aquel aprieto por haber seguido sus órdenes. Sí, por ti vinimos a esta guerra, por ti que estamos aquí obedeciendo tu mandato y ahora que estamos en estos aprietos, ayúdame a salir de esta, porque el ejército me abandonó, estoy solo tú puedes ayudarme. Ramsés sabe que Marduk tiene la tecnología para hacer lo imposible. Salvar a este hombre abandonado por todo el ejército rodeado por 2.500 carros de los hititas armados. Ramsés sabía que ese hombre solo él podía sacarlo de esa situación. Ejército terrestre no podía. Pues él sabe que hay una tecnología en las manos de esas personas, llamados dioses, que pueden conseguir lo imposible. Y no es eso lo que le dice el llamado ángel. El ángel es un mensajero, le dice a María. Cuando le dice, mira, tú vas a tener un hijo, y María le dice sorprendida, pero si yo no he tenido relaciones con ningún hombre. Y el mensajero le dice, bueno, para ti es imposible, para Dios no. Ya la tecnología. Podían tener relaciones con una mujer y ella ni se enteraba con quién era. Pero estaba embarazada. Y así sucedió. Para ti es imposible, María, para Dios no. O sea, para ellos, con tecnología de millones y millones de años delante de nosotros, lo que para nosotros es imposible, para ellos no lo es. Y Ramsés II sabe eso.
rodeado por 2.500 carros solo, sin ejército, con unas cuantas flechitas que le quedaban. Hasta el que guiaba el carro, tirado por caballos, salió corriendo y se fue. Ya sabía que no había salvación, se fueron, lo abandonaron, ya. Era la vida de ellos o quedarse ahí con el faraón. Y el faraón procura lo único que él sabe que puede salvarlo. Ya, si usted quiere llamarle milagro, lo que sea, pero él está hablando de tecnología. Solo esta gente pueden salvarme en esta situación. No hay nadie que lo pueda hacer. Y dice que el texto donde está hablando el faraón narrando la situación, dice, y su majestad dijo, o yo, mejor dicho, de Ramsés II, y yo dije, ¿y ahora qué, padre mío, Amón-Ra? ¿Acaso un padre va a olvidar a su hijo? ¿Acaso he hecho algo sin ti? Ya todo lo que estoy haciendo en esta guerra conquistando territorio es porque tú me lo has ordenado, siguiendo tus órdenes. ¿Acaso he hecho algo sin ti? Todo lo que hice o dejé de hacer no fue de acuerdo con tus mandatos. Es el reclamo y el grito de ayuda que le lanza al faraón a Amón-Ra. ¿Qué tecnología tenían los Anunnaki que podían escuchar a las personas donde estaban? Nosotros no la podemos imaginar, porque son millones de años delante de nosotros. Pero lo hacían, escuchaban a las personas donde quiera que estaban. Y se aparecían inmediatamente, ahí, si querían. El ser humano, el que no conoce, le llamará milagro, pero es pura tecnología, señores. Y después de este reclamo, dice Secharia Sitchin, al recordar al dios egipcio, Amon-Ra, que el enemigo se debía a otros dioses, ¿ve? Ellos siguen, los hititas siguen a otros dioses, a otros Anunnaki también. Los israelitas siguen a otro, al tal Yahvé. Entonces los egipcios siguen a Amon-Ra. Al recordar al dios egipcio que el enemigo se debía a otros dioses, o sea, no eran seguidores de él, de Amon-Ra, Ramsés siguió preguntando, ¿qué son estos asiáticos para ti, oh Amón? Estos desgraciados que no saben nada de ti, oh Dios. Y esas frases la dice también, se le dice al Dios de Israel. Y mientras Ramsés seguía implorando a su Dios, Amón, para que le salvara, pues los poderes del Dios eran mayores que los de millones de soldados de a pie. ¿Sí? Los poderes del Dios, ¿cuáles eran los poderes del Dios? La tecnología, las armas, señores. La tecnología y las armas que tienen, ese es el poder. Que con ese poder es capaz de destruir un ejército entero. El Yahvé destruyó al ejército del faraón cuando fue a atacar a los que salieron de Egipto ahí en el mar, estaban al lado del mar. Así como dice el texto, mostró su poder. O sea, el poder es la tecnología y las armas que tiene, que para un terrestre es imposible, para ellos no. Dice, pues los poderes del Dios eran mayores que los de millones de soldados de a pie, de cientos de miles de aurigas. Frente a esa tecnología de los Anunnaki no valían miles de infantería o de aurigas guiando caballos de guerra. No adiantaba. No. La tecnología de ellos superaba todo eso. Y mientras Ramsés seguía implorando a su dios Amón para que le salvara de esa situación, pues los poderes del dios eran mayores que los de millones de soldados de a pie, de cientos de miles de aurigas, sucedió el milagro, dice. El dios apareció en el campo de batalla. Marduk apareció en el campo de batalla para salvar al faraón. Solo esa gente podía hacer eso. Y el faraón por eso le reclama a él. Ven, solo tú puedes sacarme de esta situación. Yo te estoy obedeciendo a ti. Ellos no te obedecen a ti, son de otros dioses, obedecen a otros dioses. Amón me escuchó cuando le llamé. Extendió su mano sobre mí y me regocijé. Se puso detrás de mí y gritó. Ve, está diciendo hasta los detalles.
Ramsés estaba solo con el carro porque hasta los aurigas se fueron corriendo. Se quedó solo. Entonces, Ramsés tiene los caballos, sujetando los caballos. La auriga ahora es él, porque la auriga se le fue. Y ahí aparece Amon-Ra donde detrás de él. Y le dice, arrea los caballos. Fíjense. Llegó Marduk, llegó Amon-Ra, se puso detrás de mí, dice el rey. El rey está guiando los caballos y Amon-Ra en el carro se coloca detrás de él. ¿Qué le dice? Adelante, adelante, o sea, arrea los caballos. Vámonos, vete para el frente. No importa lo que tú pienses que es imposible. Métele a los caballos, vamos para el frente a correr. Adelante, adelante, le dice el dios Amon-Ra. Ramsés, amado de Amón, estoy contigo. Esas son las palabras que le dice Amon-Ra a Ramsés. Arrea, arrea, vete para el frente. Por encima de 2000 y tantos carros de los hititas armados, 2500 carros armados, este carrito solo con el faraón dirigiendo los caballos y el dios detrás de él, salió de esa situación. ¿Ve? Para nosotros es imposible, para los terrestres es imposible, para el faraón era imposible, para estos señores no, la tecnología de la guerra. Le dice a Amon-Ra que se puso detrás de él. Pues claro, el espacio que queda en el carro es detrás del faraón, porque él es el que va guiando los caballos ahora. El faraón cuando tenía su auriga, que dirigía los caballos, la auriga iba de frente y el faraón detrás lanzando flechas. Ahora el faraón es el que está guiando los caballos, porque se le fue la auriga. Huyó. Y lógicamente entonces queda el espacio de atrás donde se coloca Amon-Ra, Marduk. Y le dice, arrea, arrea, vamos para frente. Yo estoy contigo. Y sigue diciendo ese Chariasichín, y siguiendo el mandato de su dios, Ramsés rompió entre las tropas enemigas, dice, rompió, o sea, fue pasando, le fueron abriendo camino. Los otros también ven que viene alguien que no es como ellos en el carro del faraón. Que los hititas no eran bobos y tenían más técnica guerrera. Dice, y siguiendo el mandato de su dios, Ramsés rompió entre las tropas enemigas, romper, o sea, las hizo que se apartaran del frente y lo dejaran pasar. Bajo la influencia del dios, los hititas se debilitaron inexplicablemente. Ni el faraón consigue explicar esta tecnología de los Anunnaki. Aquí en este caso de Amon-Ra. Le fue abriendo, se fueron apartando del carro y al mismo tiempo se fueron sintiendo débiles. ¿Qué tecnología usó Marduk o Amon-Ra para hacer lo que se sintieran débiles? A los que estaban rodeándolo, o los que estaban, mejor dicho, enfrente del carro. El faraón arreando los caballos y la gente que lo tenía rodeado comienza a debilitarse y a abrirle camino y a sentirse débil. Bajo la influencia del dios, los hititas se debilitaron inexplicablemente. Dice, inexplicablemente, no pueden explicar esa tecnología. ¿Qué poder es ese? El poder que los terrestres no conocen. Bajo la influencia del dios, los hititas se debilitaron inexplicablemente. Y fíjense lo que pasó. Bajaban los brazos. Esto lo dice el faraón que veía lo que estaba pasando. Que iba arriando los caballos. Bajaban los brazos. Eran incapaces de disparar sus flechas ni de levantar sus lanzas. Se le metió una debilidad física a los hititas, expertos en la guerra, y se quedaban como paralizados, sin fuerza para reaccionar. Y el faraón arriando y pasando, rompiendo fila en medio de 2500 carros, imagínense, tirados por caballo. Bajaban los brazos los hititas, eran incapaces de disparar sus flechas ni de levantar sus lanzas. Y se decían unos a otros, no es un mortal el que está entre nosotros, es un poderoso Dios. Ven, los hititas no son bobos. Ellos saben que quien viene detrás del faraón, para que eso suceda, esa situación pueda suceder, tiene que ser uno de ellos. Ellos sabían.
los conocían. Es uno de ellos, de los Anunnaki, de los Anakim, de los Elohim, de los dioses. Es uno de ellos. Los hititas inmediatamente se dieron cuenta. Esto no es no es el faraón que está haciendo esto, es uno de ellos. Y contra esa tecnología no podemos. Y se decían unos a otros, no es un mortal, ¿ve? O sea, no es uno de nosotros. No es un mortal el que está entre nosotros, es un poderoso Dios. Un hombre diferente a ellos con poderes que ellos no tienen. Un poderoso Dios. Sus hazañas no son hazañas de un hombre. O sea, los terrestres no tienen esa capacidad de hacer eso. Un Dios está entre sus miembros. Así, sin oposición, matando enemigos a diestra y siniestra, Ramsés se las compuso para escapar, ayudado por su dios Marduk en persona, detrás de él en el carro. Y los hititas veían, ese que viene detrás no es uno de nosotros, no es como nosotros. Tiene un poder que nosotros no tenemos. Entonces lo que la gente lee la Biblia y no entiende nada de estas cosas, dice, que fue un milagro que Dios hizo, porque no entiende, pura tecnología, más avanzada. Siempre ha sido así, Señor. En las guerras, el que tiene la mejor tecnología, las mejores armas, siempre es el que vence. Y dice entonces, tras la muerte de Muatalis, aquel rey hitita, tras la muerte de Muatalis, Egipto y el reino hitita firmaron un tratado de paz. Y el faraón reinante tomó, ahora otro faraón, y el faraón reinante tomó a una princesa hitita para que fuera la esposa principal. ¿Ve? La mujer desde esa época ya antigua viene como usándose como moneda de cambio en las guerras, usada. Le vamos a dar a esta mujer aquí para que se case con ellos y así hacemos la paz. A ella no se le pregunta si le gusta o no le gusta ese hombre, si quiere o no quiere, nada de eso. Ella es un objeto, como hacen los reyes hoy, ¿no? El rey fulano decide que su hija se va a casar con el rey tal. Y así pronto se casan. Yo mandé, usted obedece. La mujer como objeto, que no decide nada. Ya se refleja aquí de así. Miles de años atrás viene esa mentalidad machista, ¿no? Diríamos hoy. Entonces, hacen la paz porque Egipto no puede vencer a los hititas. Y los hititas con esa batalla quedan muy debilitados frente a una tecnología. Parece que el dios de los hititas no les ayudó ahí. O ellos no recurrieron a sus dioses. Pero el dios del Egipto aquí del faraón sí se presentó en una situación crítica de casi de muerte inmediata del faraón Ramsés II, que se dice que era hijo de Amon-Ra con una terrestre. Ellos tenían eso, tener hijos con terrestre, para ellos era como un juego. Entonces después que ese rey que luchó contra Ramsés II ya había muerto, entonces subió otro faraón, se reúnen los dos gobiernos, los hititas y los egipcios, y hacen un acuerdo. Vamos a sellar la paz. Yo me caso con una de esas mujeres, una princesa de ustedes, y sellamos la paz a través de ese gesto, con ese objeto humano, la mujer. Y el faraón reinante tomó a una princesa hitita para que fuera la esposa principal. O sea, tenía varias esposas, varias concubinas. Y la hitita llega, él es entregada como para que sea la esposa principal. O sea, el hijo de ella es que tiene derecho a heredar al faraón, que es la esposa principal. Y sigue diciendo entonces, Sicharia Sitchin, era necesaria la paz, porque tanto los hititas como los egipcios sufrían cada vez más los ataques de los pueblos del mar. Serían los llamados fenicios.
o algunos pueblos griegos, como se dice hoy. Los pueblos del mar estaban avanzando y atacando, y esa lucha entre los hititas y los egipcios lo dejó a los dos imperios debilitados. Entonces aquellos que vienen del mar atacando van entrando con más fuerza. Entonces estos dos que se guerreaban entre ellos, egipcios e hititas, deciden unirse para enfrentar a aquellos pueblos del mar, o sea que venían en barcos de otros lugares y estaban tomando mucha fuerza. Encontraban a estos dos reinos debilitados. Era necesaria la paz porque tanto los hititas como los egipcios sufrían cada vez más los ataques de los pueblos del mar. ¿Quiénes eran? Invasores de Creta, una isla ahí de Grecia, Creta, y de otras islas griegas. Estos se habían afianzado en las costas mediterráneas, grandes navegantes. Se habían afianzado en las costas mediterráneas de Canaán hasta convertirse en los llamados filisteos bíblicos. Pero sus ataques sobre el mismo Egipto fueron rechazados por el faraón Ramsés III, ya no es el segundo, que salvó Marduk contra los hititas, ahora es Ramsés III, su continuador, que conmemoró las escenas de la batalla en las paredes del templo. Ramsés III contra los pueblos del mar, los filisteos, pueblos que vinieron desde Grecia, grandes navegantes. Y ahí se le llamó filisteos. No era el nombre no era ese el nombre de ellos, son los cananeos ahí, los hititas y los otros que le ponen ese nombre, ¿no? Los filisteos, pueblos del mar, dicen. Dice que ese Ramsés III conmemoró las batallas pintando las escenas de esa batalla en sus templos, ahí en Egipto, contra los pueblos del mar. Y este faraón, Ramsés III, atribuyó sus victorias a su estricta adhesión a los planes del todo señorío. Mi augusto y divino padre, el Señor de los dioses, ese era el mismo que salvó a su padre, Amón-Ra, Marduk, a quien había que atribuir las victorias, pues era Amón-Ra el que iba detrás de él destruyéndolos. ¿Ven? De nuevo, la misma actuación de Amón-Ra. Mueren las personas, los terrestres, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, y estos señores siguen vivos. Por eso los terrestres se les dicen los inmortales, los señores inmortales, los grandes señores, porque tienen un ciclo de vida, lo son los Anunnaki, ¿no? Un ciclo de vida, el ciclo de su planeta Nibiru. Tienen un ciclo de vida que llega hasta miles de años terrestres, diferente al de nosotros, que nuestro ciclo de vida, como yo dije en un video anterior, está ligado a la vuelta de nuestro planeta alrededor del Sol. Una vuelta de nuestro planeta alrededor del Sol es un año en nuestra vida. 12 vueltas de nuestro planeta alrededor del Sol son 12 años en nuestra vida. 100 vueltas de la Tierra alrededor del Sol son 100 años en nuestro cuerpo, nuestra vida. Igual los Anunnaki vienen de un planeta que cada 3600 años pasa alrededor del Sol. Entonces un Anunnaki aquí en la Tierra, tener 3600 años es simplemente una vuelta que ha dado su planeta alrededor de nuestro Sol, pero ya que han pasado varias generaciones, entre 1600 años. Por eso lo de aquí le llaman los inmortales. No son simplemente un ciclo de vida diferente, más largo, de acuerdo con la órbita de su planeta. Pero ellos nacen, crecen y mueren igual que nosotros, solo que un ciclo de vida más largo. Y entonces ese Amón-Ra hace lo mismo con el padre y con el hijo, con Ramsés II y con Ramsés III. Va detrás de él, ayudándolo en la batalla, y vence a los pueblos del mar con la ayuda de Ramsés, de Amón-Ra. El sangriento sendero del hombre en sus guerras, dice Zecharia Sitchin, contra sus semejantes, en nombre de los dioses, como dice, hablando de la bendita guerra que le enseñan los Anunnaki a los terrestres.
El sangriento sendero del hombre hasta el día de hoy, señores. ¿Cuántas bombas ha mandado Estados Unidos, señores? ¿Cuántos millones de personas inocentes ha matado Estados Unidos? Y se vanagloria de eso. ¿Cuánta deshumanización de estas personas, señores? De estos gobiernos estadounidenses. Matar miles y vanagloriarse de eso. Los mandamos a la Edad Media, destruimos todo, a Siria, Irak, Yugoslavia, Vietnam. Todavía están la gente con cáncer de las criminales bombas y los ácidos y los químicos que le mandaron al pueblo de Vietnam. ¿Cuántas invasiones de su historia han tenido un 85% de su tiempo haciendo guerra a otros países, los estadounidenses, los gobiernos estadounidenses? Sangre, un rastro sangriento que no acaba. Parece que se vayan en ella para tomar más fuerza porque siguen hablando de guerra. Mandémosle armas a los ucranianos, que se mate hasta el último ucraniano allá, pero que jodan a los rusos de cualquier manera. Ojalá lo debiliten, así nosotros lo podemos atacar más fácil. Pero que se maten los ucranianos y le mandan armas y armas a los pobres ucranianos allá. Nosotros ponemos el dinero y que vuelve a nosotros y los ucranianos ponen los cuerpos. Que enfrenten a los rusos y que los rusos los maten por miles. Bañándose en la sangre de los otros. Por eso dice Zecharia Sitchin, el sangriento sendero del hombre en sus guerras contra sus semejantes, no contra los Anunnaki, contra sus semejantes. Y viene a la mente lo que hacen los policías en Perú, lo que hacían los policías en Colombia en el gobierno pasado de Iván Duque, de Uribe. Lo que hacen muchos militares, policiales, militares, en nuestros países, en Europa y en Asia, es la misma formación que reciben, ¿no? Cuando hay que darle al pueblo, le dan con esa rabia y ese odio como que están luchando contra su mayor enemigo. Y son sus propios ciudadanos, son sus propios compatriotas. Nunca hacen eso con un estadounidense, con un israelense, que son los que le dan los entrenamientos. El enemigo es su propio pueblo, que sale a protestar a las calles. Gas y balas de verdad, y le meten tiro en la cabeza y en el pecho, no se importan. No tienen oposición porque es un pueblo desarmado, ellos tienen las armas. Y matan y matan y matan y no paran. Y golpe, no importa quién sea. Señores, esos militares no deberían estar desarmados hace mucho tiempo. Esas fuerzas armadas de nuestros países y de otros países de Europa que masacran a su pueblo deberían estar desmanteladas hace mucho tiempo. Recibiendo otro tipo de formación, formando otro tipo de ejército que no vea como enemigo a su propio pueblo. La doctrina del enemigo interno se la han metido hasta los huesos los adiestradores estadounidenses e israelíes que crearon esas doctrinas. Y detrás vienen los ingleses, los franceses, porque todos sí tienen la misma formación y forman a esos ejércitos de todos estos países para que masacren a sus pueblos, los maten. Y tirar a matar, a la cabeza, al cuello, o meterle una bomba en el ojo. ¿Cuántos ciegos quedaron en Chile en las represiones del gobierno anterior? Todo fue al ojo de la persona. No es así a lo loco que tiran, es a los ojos, los ciegos. En Colombia también. Del pecho hacia arriba. Es para matar, no es para herir, ¿no? El sangriento sendero del hombre en sus guerras contra sus semejantes. ¡Qué desgracia! Les enseñaron al terrestre a virarse contra su propio semejante y matarlos, no hacia ellos. No miren hacia Estados Unidos, no disparen hacia Estados Unidos, ni hacia Inglaterra, ni a Israel, ni a Francia. Dispárenle a su propia gente. Apunten las armas contra su propia gente. Ese es el enemigo interno. Así le han agarrado la mente a los ejércitos de tantos países y cometen esas masacres. Y cuando termina la guerra y se vira la cuestión, ¿a dónde van a refugiarse esos
comandantes militares, policiales que dieron esas órdenes para que tiren. El presidente también que dio las órdenes, disparen. ¿A dónde van a refugiarse cuando escapan de esos países? Para llevarse de la justicia de esos países, cuando cambia la situación. Van al que los mandó. Igual que Amón, igual que Ramsés, va a donde Amón. El refugio eres tú fuiste que me mandaste, ahora ayúdame. Lo mismo hacen esos militares, canallas, abusadores, que no tienen patria. Cuando la justicia ya lo está acercando, ¿ve? Como cercaron los hititas al faraón, cuando ya se ven ahogados, que van a ser presos, salen corriendo. ¿A quién le piden ayuda? ¿A Estados Unidos? Allá se van todos a Estados Unidos, a Miami, a varios lugares. Y allá son acogidos, no son rechazados, son acogidos. Se van a su Dios, al que los mandó, que hicieran eso, los formó así para que dispararan, reprimieran el enemigo interno. Por eso se van todos allá. Procuren de cualquier país de Europa, de América, de África, lo que hacen esos militares, esos policías, la misma cosa, el mismo protocolo contra su pueblo. Cuando tienen que huir, se van a Estados Unidos. Ese es el Amón-Ra de ellos. Es el que los formó. Es por ello que están haciendo eso. Es por ese Dios que están haciendo eso contra su propio pueblo. El sangriento sendero del hombre en sus guerras contra sus semejantes, en nombre de los dioses, nos lleva ahora de vuelta a Mesopotamia, la tierra entre los ríos, Éufrates y Tigres. Eso significa Mesopotamia, tierra entre dos ríos. El bíblico país de Senaar, Sumeria, dirían unos europeos ahí. Allí aparecieron las primeras ciudades, tal como se encuentra en Génesis 11, con construcciones de ladrillo y torres que alcanzaban los cielos, porque allá fue donde los Anunnaki le enseñaron a los terrestres a construir ciudades, a hacer planos, les enseñaron arquitectura y varias otras artes y ciencias. Por eso allá comenzaron. Está diciendo Zecharia Sitchin, con construcciones de ladrillo y torres que alcanzaban los cielos. Fue allí donde tuvieron sus comienzos los registros históricos y fue allí donde comenzó la prehistoria con los asentamientos de los dioses de antaño, en lo que llaman de Sumeria, en Mesopotamia. Señores, vamos a dar una parada por aquí. En la próxima lectura continuamos con este relato que nos está haciendo Zecharia Sitchin. ¿De dónde vienen las guerras entre los terrestres? Aquí lo pueden encontrar el origen. La guerra de los dioses y los hombres. Por los dioses se guerrea todavía. Por los dioses se sigue matando, se sigue masacrando. Gracias a todas y a todas las que nos ven en este canal. Hasta la próxima.